Génesis 40. Dice así: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron o pecaron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, o enojados, también se puede traducir la palabra. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacer cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haga, no, en Gesed, uses conmigo de misericordia, uses conmigo de Gesed, o sea, fidelidad, amor leal, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Me parece que una mejor traducción es: yo soñé que veía 3 canastillos con panes blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Eso es lo que significa, pero lo que está aquí en el hebreo es lo mismo que antes. Al cabo de 3 días alzará Faraón tu cabeza de sobre ti. Esa es la parte distinta. Lo iba a decapitar. Y te hará colgar en la horca, es literalmente te hará empalar en un palo. No colgar porque ya la cabeza no la tiene. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los panaderos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Alzó metafóricamente la cabeza del copero y literalmente quitó la cabeza del panadero. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar o decapitar, es sacar la cabeza, decapitar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Hasta aquí la lectura. Este pasaje comienza con esa expresión: aconteció después de estas cosas. Y un periodo de tiempo pasó, después de que estuvo preso en la cárcel. En los eventos de este capítulo 40, específicamente el encuentro de José con el copero y el panadero, José debería haber tenido unos 28 años. Él había llegado a los 17 años y habían pasado a Egipto y habían pasado 11 años. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por el capítulo 41. Porque lo que pasa es que en el capítulo 41 José es nombrado el segundo en Egipto. Y cuando fue nombrado gobernador de Egipto,
sabemos que José tenía 30 años. Era de José 21:46, de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, y esto fue el capítulo 41, ocurre 2 años después de estos hechos, porque así comienza el capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Entonces José tenía 28 años. Había pasado 11 años de su vida, desde que había soñado los sueños a los 17 años. 11 años en que sus sueños no había visto el cumplimiento de los sueños, y faltaban todavía 2 años más. Este capítulo es sobre las esperas largas, sobre periodos en la vida en que tú esperas y periodos en la vida en que tú no disciernes fácilmente la mano de Dios en tu vida. Y puedes preguntarte, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Y no es fácil descubrirlo. Es fácil descubrirlo mirando hacia atrás, pero en medio de la situación no es fácil. Periodos de espera. José había recibido promesas, las promesas no se han cumplido. Periodos de espera, espera larga. Esa espera usualmente es dolorosa. Y entonces José fue esclavo y después esclavo y preso. No sabemos cuánto tiempo cada uno, solo sabemos que hubo 13 años entre el cumplimiento de las promesas y que recibió las promesas. 13 años. Pero pudo ser, por ejemplo, que los eventos narrados en el capítulo anterior hayan ocurrido cuando llevaba 1 año en Egipto. ¿No es cierto? Que estuvo sobre la casa de Potifar, que la mujer de Potifar trató de seducirlo y después mintió sobre él y fue puesto en la cárcel. Si fuera así, José habría pasado 1 año en la casa de Potifar y 12 años preso. Los periodos de espera. Cuando no es claro qué es lo que Dios está haciendo. Cuando parece que sus promesas no se cumplen. Y entonces, ¿cómo llevar fruto en los periodos de espera? ¿Cómo ser fructífero en los periodos de espera? Yo creo que el capítulo nos dice 3 cosas. Una, que en los periodos de espera debemos sufrir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros incluye el sufrimiento. Incluyó el sufrimiento para el Mesías e incluye el sufrimiento para todos los hijos de Dios. Ustedes son algunos muy jovencitos, quizás no les ha tocado sufrir mucho, otros sufren desde muy niños. Pero no hay ni una duda que en sus vidas les va a tocar sufrir, si es que no les ha tocado ya. No hay ni una duda. Sufrir, entonces aquí el mandamiento implícito aquí es sufrir conforme a la voluntad de Dios. Segundo, confía en la providencia de Dios. Este capítulo es un capítulo sobre la providencia de Dios. El capítulo anterior, Yahvé aparece 8 veces mencionado. Yahvé mencionado 5 veces en la casa de Potifar, por el nombre personal de Dios, 3 veces mencionado en la cárcel. Yahvé está con José 4 veces. Yahvé lo prospera todo lo que hace. Yahvé le da gracia delante de sus superiores. Yahvé bendice todo lo que José hace. Yahvé, 8 veces. En este capítulo ni una mención de Yahvé. Y con esa omisión del nombre de Yahvé, el escritor, el narrador no nos está diciendo que Dios esté ausente, pero nos está diciendo que Dios no es visto. No puedo verlo. No puedo discernir su camino. No puedo discernir sus planes. ¿Qué está haciendo Dios? No lo sé en mi vida. Entonces, lo que dice acá este capítulo es que confíe en la providencia de Dios cuando los caminos de Dios son inescrutables. Cuando tú miras y no sabes qué está pasando. Y por último, este capítulo nos dice que en estos periodos de espera ejercites tus dones para servir a otros. Voy al primero. Entonces, el primero de los puntos que están acá, que el narrador destaca, es que debemos sufrir conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que los primeros 3 versículos del capítulo 40, el narrador hace un deliberado intento por presentar los sufrimientos de José en paralelo con los sufrimientos del copero y en paralelo con los sufrimientos del panadero. Usa repetición de palabras y pone secuencia y está diciendo lo mismo. 4 veces dice lo mismo, pero una vez hay una diferencia. Y esas 4 veces iguales y una diferencia, ese es el mensaje para nosotros.
que suframos conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo 41, aconteció después de estas cosas. Introduce así lo que va a ocurrir con el panadero y el copero, que van a ser puestos en la cárcel. Y esta exactamente, palabra por palabra, la forma como José fue puesto en la cárcel. Porque en el capítulo anterior, el 39, el versículo 7, dice, aconteció después de esto. Pero el hebreo es idéntico. Vallejía, Jare, Jadebarim, Jaere. La misma palabra. Aconteció después de estas cosas. Y el aconteció después de estas cosas es la historia de cómo José llegó a estar preso. Y el aconteció después de estas cosas, en el capítulo 40, es la historia como el copero y el panadero llegaron a estar presos. Así que ese es un paralelo. Y después dice, el panadero, o sea, el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, rey de Egipto. Su señor, rey de Egipto. Esa palabra, su señor, es su Adón. ¿Sí? Adonai, el Señor, es el nombre de Dios, pero Adón, Señor, se usa de un señor humano. Y aquí dice, delinquieron contra su Señor, contra su Adón. Y ocurre que esa expresión es la misma que se usa de José en su relación con Potifar. José dice, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. He aquí que mi Adón no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto mi mano a todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. He aquí que mi Señor. Entonces es la misma expresión que se usa. Y además cuando dice, y aconteció que cuando yo, el amo de José, esa palabra está traducida amo, pero de nuevo es Adón. Aconteció que cuando yo, el Adón de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Entonces el Adón de José se enojó contra José, el Adón del panadero y el Adón del copero se enojó contra ellos. Y ese es el tercer paralelo. Su Adón se enojó contra José y su Adón se enojó contra el panadero y contra el copero. Y además después dice que contra el rey de Egipto se enojó contra sus dos oficiales y los puso en la prisión. Y el verbo que usa para puso en la prisión es el mismo que se usa tanto en español como en el hebreo. El verbo natán, lo puso en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. Así que el escritor se toma el trabajo de usar las mismas palabras, la misma instrucción. Aconteció después de estas cosas. Nos dice que el Adón de José y el Adón de estos dos siervos de Faraón, la misma relación. Y además se enojó contra José, se enojó contra Faraón, se enojó contra el copero, se enojó contra el panadero, y además los puso, y el mismo verbo natán los puso en la guardia, en la prisión. Hay 4 paralelos, pero después hay una diferencia, y esa diferencia es que dice aquí el verso 1, el panadero, o sea, el copero y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Pero el verbo que se usa ahí hebreo es hatá, que significa pecar, y del cual también viene la misma raíz de la ofrenda por el pecado. Delinquieron es pecaron contra su señor, el rey de Egipto. Y es el mismo idéntico verbo que José usó cuando dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo esto y jatá contra Dios? Ellos pecaron contra Faraón, José rehusó pecar contra Dios y contra su Adón en la tierra. Esa es la diferencia. Entonces lo que este pasaje nos dice es sé como José. Sufre conforme a la voluntad de Dios. Sufre conforme a la voluntad de Dios. No sufras como sufren las personas del mundo a tu alrededor. Y yo creo que el apóstol Pedro tiene quizá el comentario más claro en relación a esto. Voy a leérselo. Dice así. En realidad el apóstol Pedro dice 3 cosas respecto al sufrimiento. Primero dice, amados, no os sorprendáis, estoy leyendo en la primera epístola, capítulo 4 y verso 12. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. Si sufres injustamente, no te sorprendas. Y en realidad el capítulo 1 nos dijo que el Mesías sufrió injustamente. Y que en los planes de Dios para el Mesías y en la planificación de Dios para el Mesías estaban primero los sufrimientos del Mesías y las glorias tras ellos.
Y sufrimiento y gloria es la secuencia para todos los hijos de Dios, los que adopta como hijos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hay y el apóstol Pedro en este capítulo 4 habla de participantes de los padecimientos de Cristo. No los padecimientos vicarios, eso es imposible, hay solo un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero padecimientos por nuestra unión con Cristo. Padecimientos por estar en un mundo caído, un mundo que es opuesto al Mesías. Y además padecimientos por estar todavía en cuerpos irredentos, cuerpos que esperan la redención, que esperan la salvación final, la redención de nuestro cuerpo. Sufrimiento. Debes esperar el sufrimiento. El sufrimiento es el plan de Dios para ti. No te sorprendas por el fuego, la prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese. No tiene nada extraño. Es el plan de Dios para ti. Pero que sea el plan de Dios para ti debería consolarte, porque nadie te ha amado ni te amará más de lo que te ama Dios. Dios te ama indeciblemente. Y el Hijo dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El que señaló ese camino de sufrimientos a la gloria para ti es el que señaló el camino de sufrimientos y gloria para el Mesías y el que te ama. Entonces, hay un corazón de amor detrás de todas las tristezas que tú pasas. Todas están bajo el control soberano de Dios. Todas están puestas por Dios y todas te acercan a la gloria. Hay un eterno peso de gloria para ti. Si tú, y el Nuevo Testamento dice, participantes de su gloria con tal que participemos de su sufrimiento. Es el camino a la gloria. Dice 1 Pedro también, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, ya no es solo consolar, que te consuele, es que te goce. ¿Sabes? Es un privilegio enorme. Porque mira lo que dice, sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cada sufrimiento que sufre obra una eterna y gran alegría. Gózate entonces, no por masoquismo, pero por lo que viene. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y mira lo que dice el verso 15. El verso 15 es esta comparación que vimos en Génesis. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No sabemos por qué, pero los oficiales de Faraón padecieron como malhechores. Pecaron contra Faraón. Pero José no pecó. Y José entonces está en el versículo 16. Si alguno padece como cristiano, padeciendo siendo injusticia, padeciendo siendo inocente, no se avergüence, si no glorifique a Dios por ello. Dé gloria a Dios por ello. En los tiempos de espera, que son tiempos de sufrimiento, sufre como cristiano. Sufre en fe. Participa de los padecimientos de Cristo. Mira las glorias que vienen. Paso al segundo punto. El segundo punto es en los tiempos de espera, confía en la providencia de Dios. Mira lo que hizo José. José se encuentra una mañana, los rostros de ellos tan tristes o enojados, de los dos oficiales, y le dice, bueno, ¿por qué están vuestros rostros así, tan mal? Y entonces ellos dicen, hemos tenido un sueño y no hay quien interprete. Y mira lo que dice José, en el versículo 8. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José ejerce fe en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, en el plan de Dios. José ejerce fe en eso. Han pasado 11 años desde que José tuvo los sueños. 11 años de que el cumplimiento ha sido cero. Y los héroes de fe del Antiguo Testamento murieron sin haber visto nunca las promesas. Las iban a recibir en resurrección. Pero a Abraham Dios le dijo que le iba a dar la tierra, y si murió y no tuvo nunca, excepto un pedacito de un cementerio que compró. Murieron sin haber recibido las promesas.
En el caso de José, 13 años iban a pasar para que cumpliera la promesa, y habían pasado 11. José, si no hubiera ejercido fe en la providencia de Dios, en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, José se habría vuelto cínico y habría dicho, la vida es así, no los puedo ayudar. Y una vez creía yo en los sueños, y soñé sueños igual que ustedes, y mis sueños han sido una burla, porque soñé sueños de gloria, y resulta que fui vendido como esclavo y ahora estoy preso. No los puedo ayudar. En vez de eso, José actúa en fe y dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Su fe está intacta. 11 años han pasado y sigue creyendo que los sueños que tuvo son de Dios y que las interpretaciones son de Dios. ¿Qué haces en los tiempos en que Dios está oculto? Tú confías en su providencia. Fíjate que este capítulo es un capítulo sobre Dios oculto. Y la historia de José es una historia sobre Dios oculto. En este capítulo, el narrador no menciona ni una sola vez el nombre de Yahvé, ni una. 8 en el capítulo anterior, ni una vez en este capítulo. La única mención del nombre de Dios es la que acabamos de leer, Elohim. ¿No son de Elohim las interpretaciones? Contádmelo ahora. Pero el narrador nunca dice el nombre de Dios. Fíjate que no solo eso, en la historia de José, José es el primero de los patriarcas que nunca recibió una revelación de Dios directa. Dios habló a Abraham. Dios lo llamó estando en Ur de los Caldeos y lo llamó a la tierra de la promesa y le dijo, ven a la tierra que yo te mostraré. Dios habló a Isaac, se apareció a Isaac y habló a Isaac. Dios habló a Jacob, se apareció a él y le habló. Dios nunca habló directamente a José. Dios nunca habló directamente. Lo único que le dio fueron sueños. Y en esos sueños ni siquiera estaba Dios. Pero nunca le habló. Es parecida a nuestra circunstancia, a nuestra experiencia. Toda la revelación que nosotros tenemos es intermediada. Es toda por la palabra de Dios. Es toda intermediada por los profetas y apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Apóstoles y profetas, había dicho, que escribieron el Nuevo Testamento. Todo nos llega así. Y Dios nos habla por su palabra. Pero nunca lo habéis visto. Nunca habéis oído su voz. Le amáis sin haberle visto. Y os gozáis en él con gozo inefable y glorioso sin haberle jamás visto, ni haberle jamás oído directamente. Y periodos en que Dios no es fácilmente discernible en nuestras vidas. No hay quien interprete. No hay quien interprete. Periodos en que no hay quien interprete. Periodos en que las acciones de Dios son inescrutables. Pero este capítulo que nos habla del Dios oculto, del Dios que no se revela directamente, del Dios que ni siquiera es mencionado por el narrador, es un capítulo repleto de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios actuando tras bambalinas, de Dios actuando a través de personas humanas. Una y otra vez. José le resume su historia al copero y le dice, acuérdate de mí cuando tenga este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, de prisión, de cárcel, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y por eso fui esclavo. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y por eso fui esclavo. Y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Fue por la acusación falsa de la mujer de Potifar. Yo no he hecho por qué me pusieran en esta cárcel. Y después pasarían 2 años más de que iba a estar en la cárcel por el olvido ingrato del copero. Esas son las cosas humanas. Sus hermanos lo odiaron, lo envidiaron y lo odiaron. Y por eso lo vendieron. La mujer de Potifar estaba despechada porque no aceptó sus avances sexuales. Y el copero se olvidó. Pero todas estas cosas era Dios obrando. Y todas estas cosas que parecían un desastre tras otro, eran en realidad un paso más cerca cada vez del trono de Egipto.
Dios lo acercaba al trono de Egipto, aunque eso no era posible de ver en ese momento. Pero era cada vez un paso más cerca. Lo venden como esclavo a Egipto porque Egipto es el lugar del destino que Dios tiene para él. Es puesto en la cárcel porque en la cárcel es el lugar donde debe conocer a los dos oficiales del rey. Y se olvida el copero porque tiene que olvidarse, porque si no se olvida, José hubiera sido liberado 2 años antes del tiempo en que tiene que ser liberado. Y si es liberado antes, en toda probabilidad iba a tratar de volver a Canaán, a su papá. Y si hace esto, no va a estar en Egipto cuando Faraón sueñe los sueños y cuando llegue la hora en que él debe ser el primer ministro de Egipto. No va a estar. Es la providencia de Dios obrando cada paso. En un tiempo perfecto, en un tiempo que es conocido por Dios. José no tenía cómo saber estas cosas. Tú tampoco. Pero tú puedes confiar en la providencia de Dios. Dios actuando en su providencia. Dios siempre obra. Dios siempre obra. Dios está actuando en tu vida ahora y tú no lo puedes ver. Es inescrutable para ti. En ocasiones mirando hacia atrás lo vas a reconocer, en otras ocasiones vas a mirarlo solo en la gloria. Pero Dios siempre obra. Todo lo que te pasa, está Dios detrás. Todo. Y Dios tiene un plan para ti. Y Dios que siempre obra y que tiene un plan para ti, está presente en tu vida aunque esté invisible, aunque no lo puedas reconocer. Entonces, si es así, si los sufrimientos que me pasan no debo sorprenderme porque son parte del plan de Dios para mí y que me lleva a la gloria, y si Dios siempre está obrando en mi vida, entonces, ¿cómo llevo fruto en estos periodos de espera? Y lo que hago es usar los dones que Dios me da. Eso hago. Para servir a otro. Así es como yo debería escoger una carrera. Escojo la carrera mirando el match entre mis dones y la necesidad que veo. Así es como debería ver mi ministerio en la iglesia. Veo una necesidad, me duele esa necesidad. Y hay dones que Dios me dio. Y eso ese es el llamado de Dios. Las dos cosas son de Dios. De Dios son que tú veas la necesidad, de Dios es que te dé dones para suplir esa necesidad. El apóstol Pablo dice esto a los colosenses. Él ruega dos cosas. Ruega que Dios abra una puerta para la palabra. Y ruega que Dios le ayude a él, lo capacite a él para hablar de Cristo como debe hablar. Entonces, la capacidad es el don para ministrar, en ese caso el Evangelio. Y la necesidad es la puerta abierta. Y las dos cosas son un don de Dios. Las dos cosas Dios las da. Dios en prisión da a José las dos cosas. Se encuentra con el jefe de los panaderos, con el jefe de los coperos, están tristes, han soñado un sueño y no hay quien interprete. Y él es el único en toda la tierra de Egipto que puede interpretar el sueño. Dios le dio el don, Dios lo pone al lado de la necesidad. Esas dos cosas juntas, son un llamado de Dios para ti, para que tú ejerzas tu don, en servicio a otro. El mismo apóstol Pedro en ese capítulo que hablaba de los sufrimientos, dice al final, hagamos bien a todos. Y en el Nuevo Testamento dice, no te canses de hacer bien, a su tiempo segaremos si no nos cansamos de sembrar bien. Siembra bien. Siembra bien aun cuando tú estés en un periodo de debilidad. No diga, si yo estuviera bien, si yo no tuviera todos estos problemas, entonces yo podría servir. No. Ministra aún desde tu debilidad. Ministra aún desde tu dificultad. Quizá hay una persona al lado tuyo que necesita algo de ti y tú puedes hacerlo. Y no necesitas ser nadie tan grande. Puede ser chiquitito. Es más, Dios se deleita en usar instrumentos chiquititos para hacer grandes cosas. Siempre lo hace así. De hecho, Dios deja de lado los instrumentos grandes y usa lo necio. Usa lo que no es para que la excelencia de la gloria sea suya. Ministra mientras estás al lado tuyo, a las necesidades al lado tuyo. José está preso y se encuentra acá. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces los dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Son de Dios y Dios se las ha dado a él. Dios le dio el don de interpretar sueños. Y él dice, contádmelo ahora. Está dispuesto a ministrar,
No está centrado en sus problemas, está mirando oportunidades para servir. Y el jefe de los coperos le cuenta el sueño, y el sueño está marcado con el número 3. Yo soñaba y veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos o 3 ramas. Y después 3 cosas pasan. Ella como que brotaba, arrojaba flor, y la flor maduraba y se volvía un racimo de uvas. Todo súper rápido, porque es un sueño. Está comprimido el tiempo. Y ahora 3 cosas que hace este copero. La copa de Faraón estaba en mi mano, 3 acciones. Tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y después tercero daba la copa en la mano de Faraón. Y esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón iba a levantar su cabeza y lo restituiría en su puesto. Eso de levantar la cabeza es una expresión, un simbolismo usual del Antiguo Testamento. Significa restituir la honra, el honor o el poder o la dignidad, y te restituirá tu puesto y darás la copa en mano de Faraón, como solía hacerlo cuando era su copero. Quiero que noten que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad humana. Yo no creo que José se haya equivocado cuando dijo el versículo 14. No creo que se haya equivocado. Creo que yo leo comentarios que se equivocó, que fue falta de fe. No, pero confianza en la soberanía de Dios no significa que tú no actúes, porque Dios no actúa, Dios actúa entremezclado con las acciones tuyas. Tú puedes hacer esta petición en fe, y la petición iba a ser oída, aunque fuera 2 años después, justo cuando tenía que ser oída. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado en la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Le dice que es inocente, le pide que se acuerde de él. Él se olvida porque en la soberanía de Dios tiene que olvidarse hasta 2 años después. Pero 2 años después Dios dará un sueño a Faraón y no va a haber quién lo interprete. Y se va a acordar el copero de un esclavo hebreo que sufre inocentemente en la cárcel y que es el único que puede interpretar los sueños. La soberanía de Dios y nuestras acciones están entremezcladas. No es solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y tú puedes actuar de tu propia iniciativa en fe. Él perfectamente pudo haber dicho esto de conocer yo a esta persona, esto puede ser el canal por el cual Dios me saque de aquí. Y lo fue. Lo fue 2 años después, pero lo fue. Bueno, quisiera entonces resumir lo que les acabo de decir. La providencia de Dios, ese actuar de Dios detrás de todas las cosas, orquestando todas las cosas, moviendo todas las cosas, detrás de todas las cosas, usando todas las cosas, en control de todas las cosas, invisible para nosotros, siempre presente, siempre actuando, siempre obrando. El plan de Dios, que para nosotros incluye sufrimiento y glorias tras esta, tal como fue el plan para el Mesías. Y esta mezcla en este tiempo de espera, de dones que Dios te ha dado, y Dios ha dado dones a cada uno, naturales y espirituales, y una necesidad. A veces tú puedes consolar de una forma tan fácil. Yo me acuerdo un momento en mi vida en que yo estaba pasándolo súper mal. Estaba en realidad muy triste. Y una niña muy chiquitita me consoló sin darse siquiera cuenta, porque me expresó, ni siquiera me acuerdo lo que me dijo, pero me acuerdo de todo el bien que sentí, y sentí que Dios estaba ministrando a mí a través de ella. Entonces, sufre de acuerdo a la voluntad de Dios. No, ninguno padezca por malhechor, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque eres hecho participante de los sufrimientos del Mesías. Entonces, ejerce fe en la soberanía y en la providencia de Dios, porque Dios siempre actúa y obra todas las cosas para tu bien. El que está sentado en el trono ordena todas las cosas para tu bien. Dios es por ti. Dios es a favor tuyo. Tus sufrimientos te llevan a la gloria.
Y aprovecha cada oportunidad que tengas para ministrar a otros, aún de tu debilidad. No digas si yo estuviera bien. Aprovecha la oportunidad en la debilidad presente, porque esas dos cosas, tu don y la necesidad que tú ves, son un regalo de Dios. Las dos. No todo el mundo ve las mismas necesidades. No todo el mundo ve las mismas cosas que faltan. Si tú ves una cosa que falta en la asamblea o en el pueblo de Dios o algo, es un llamado de Dios para ti. Eso y tu don son un llamado de Dios para ti. En los tiempos de espera, ministra a otro. El Señor bendiga su palabra.